estamos viendo lo que es la reconfiguración de los órdenes geopolítico y geoeconómico, y en este contexto es que se plantea ya por muchos autores el surgimiento de un nuevo orden mundial encabezado por potencias emergentes, o lo que a veces también llamamos estados en ascenso. Estos comparten una serie de características, por ejemplo, desempeño económico notable, amplio poder político, arsenal militar, capacidad de influencia en la política mundial, etc. Y un ejemplo clásico y bastante estudiado son los países BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero exactamente como mencionas, nos vamos a estar enfocando el día de hoy en el caso de China, y más específicamente en las implicaciones que la nueva ruta de la seda china tiene para el orden internacional de Bretton Woods y la hegemonía norteamericana. Ahora, como vamos a estar hablando de esta hegemonía, nos apoyamos en la teoría de la estabilidad económica. Esta pertenece al paradigma realista de las relaciones internacionales. Este paradigma se articula en torno a ideas como la existencia de un estado de anarquía en el sistema internacional, el conflicto como una de sus principales características, y las nociones de poder, interés nacional y seguridad como parte de lo que es más importante para el Estado. Y bueno, pues la tradición realista tiene orígenes bastante antiguos, por ejemplo, Tucídides, Kautilya, Sun Tzu, y exponentes un poco más contemporáneos y conocidos como Morgenthau, Niebuhr, White, Kennan y Kissinger. Y bueno, así en resumen, la teoría de la estabilidad hegemónica explica fenómenos como la guerra y la paz, la cooperación internacional y la diplomacia. Y en esencia establece que es necesaria e indispensable la presencia de un Estado hegemón para que exista estabilidad en el sistema internacional. Y en este escenario, el hegemón es una especie de autoridad central que moldea la economía, la política y construye regímenes e instituciones para preservar sus propias ganancias y ventajas y favorecer su interés nacional. Entonces, para que se cumpla esta estabilidad hegemónica se requieren tres condiciones: que el hegemón sea capaz de establecer reglas y sea capaz de hacerlas cumplir y demostrar por qué es ventajoso cumplir con estas reglas. En segundo lugar, la dominación global de una ideología, que en este caso es el liberalismo norteamericano. Y por último, la convergencia de intereses entre los estados. Y bueno, actualmente estamos viviendo lo que podría denominarse un periodo de hegemonía estadounidense que poco a poco ha ido en declive. Como mencionabas tú bien al principio, se ve amenazada esta hegemonía por el ascenso de China, que es lo que vamos a estar discutiendo más adelante. Entonces, no sé si quieras proceder tú, Camila, con el resto de la contextualización. Ujú, sí, bueno, primero revisando los antecedentes, que fue uno de los principales, como ya mencionamos, que es algo ahora sí que clave, fueron los acuerdos de Bretton Woods. Estos vienen a ser ahora sí que el resultado de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, y pues en esta se sentaron las bases de las normas que ahora sí regirían lo que es el comercio internacional entre los países más industrializados. En aquel momento, pues Estados Unidos estaba ahora sí que a las alturas del poder y poseía las 2/3 partes de las reservas mundiales de oro. Entonces, pues, o sea, era súper mega potencia. Y pues gracias a esto también el dólar se convirtió, pues ahora sí que en la divisa de facto en el mercado internacional, y pues los estadounidenses prometieron solemnemente la convertibilidad del dólar en oro. No obstante, pues esto fue ya hace más de 77 años, entonces pues el contexto global ha cambiado. Los acuerdos de Bretton Woods fue ahora sí que una cierta demostración de los países pues, que estaban a la cabeza, pero pues ahora estamos adentrándonos a una nueva etapa en donde se está viendo el surgimiento de nuevas potencias que pasarán a ser los nuevos dirigentes de la economía mundial, siendo China pues uno de los favoritos. Mi compañero Carlos nos va a platicar un poquito sobre este liderazgo que está teniendo China actualmente. Gracias, Camila. Efectivamente, estamos viendo algunos autores más bien lo acomodan como un resurgimiento, porque estamos viendo que China fue un imperio que bueno, en siglos pasados había tenido una predominancia en cuanto a tecnología, con el invento, por ejemplo, en el caso del papel, en el caso también de la imprenta, y tenía un avance, o en el caso de los fuegos artificiales, ¿no? Que fueron también indispensables para el uso de la pólvora para armamento. Entonces estamos observando que hay un resurgimiento. China pasó por un periodo de mucha bonanza en donde, por ejemplo, los productos que estaban en el continente asiático, también específicamente en China, iban hacia Europa, ¿no? A través de la conocida ruta de la seda, que recapitulaba Marco Polo,
Sin embargo, pues llegó un momento en el que se eclipsó la potencia asiática en estos momentos por la parte de la industrialización del occidente, que consolida, reconfiguró en el siglo XVIII, siglo XVII, bueno, en general las potencias imperiales europeas, un movimiento hacia occidente de este poder, como nos decía Laura, hegemónico, ¿no? En cuanto a la geopolítica internacional. Entonces, vemos que en realidad ahora China, a partir de una serie de procesos muy violentos, estamos hablando de muchas muertes, de millones de muertes, también de una lucha, de una guerra civil interna entre el Kuomintang y también el Partido Comunista Chino, y también de saqueos de potencias imperiales, también los que se encontraba Estados Unidos, también, por ejemplo, y también con la degradación, con las guerras del opio. Vemos que ahorita China se consolida y rejuvenece, que es la visión que tiene ahorita bajo el liderazgo de Xi Jinping, rejuvenece su presencia en el escenario internacional y ya está consolidándose, en el sentido de que pues con datos incluso de la CIA estamos observando que es la primera economía, es la primera potencia económica en cuanto a términos de poder de paridad de compra, desplazando a los Estados Unidos y se entiende que próximamente va a desplazar a Estados Unidos también en cuanto a PIB bruto. Entonces observamos también un crecimiento importante también en cuanto a armamento militar, en cuanto a su intervención en nuevas regiones, por ejemplo en Latinoamérica, que pues ya está poniendo en cuestión ese liderazgo estadounidense o en África, que también está poniendo en cuestión esa intervención europea o estadounidense, ¿no? Que estaba pues aquí muy presente. Y en general China viene a presentar actualmente una reconfiguración, un rebalance que está poniendo alternativas a los países en desarrollo, en general en esta cooperación sur-sur, que se sienten atraídos, ¿no? Hacia esta fuerza de órbita de China, en el sentido de que ofrece condiciones que no delimitan o que no reducen su capacidad de autonomía, como por ejemplo lo hacen las instituciones de Bretton Woods. Y hay un proyecto muy interesante que nos van a platicar aquí nuestras compañeras, que es el proyecto de la nueva ruta de la seda. Entonces, esto interviene muchísimo en la reconfiguración geopolítica y económica actualmente. Sí, como mencionas ahorita, pues la nueva ruta de la seda es este nuevo megaproyecto, o sea, megaproyecto chino que conecta a varios países mediante una nueva ruta comercial. A lo largo de los años, pues China se ha logrado ahora sí que pues, catapultar como una verdadera potencia económica y como ya lo mencionó nuestro compañero Carlos, pues ha logrado obtener un liderazgo inigualable. La nueva ruta de la seda de hoy, o sea, aparte de que ahora sí que moderniza toda esta ruta comercial, toma en cuenta lo que es América Latina, región que de igual manera pues ha resultado ser un factor clave y se ha visto como es sumamente importante, sobre todo al momento de ser un buen proveedor de materias primas. Ahora sí que esta nueva ruta pues es pues sí, un ambicioso proyecto impulsado por China que precisamente busca revivir ahora sí que este pasado y a todo lo que ya circulaba en ese entonces agregarle capitales y tecnología, pero pues a escalas más grandes. Este proyecto más o menos estima que va a afectar alrededor de 68 países de Asia, el 35% del comercio global, 70% de la población mundial, 55% del PIB y el 75% de las reservas energéticas. Entonces, pues estamos viendo cómo pues es ahora sí que un proyecto a grandes escalas que va a tener un impacto pues sumamente importante de características pues globales. Más o menos en lo que ahora sí que lo que comprende esta nueva ruta es el desarrollo de una serie de corredores económicos mediante grandes inversiones en infraestructura, básicamente. Y pues de este modo también Beijing pues aventura a un nuevo enfoque de su política exterior que pues busca recuperar ahora sí que este sueño chino de ser nuevamente este país glorioso. La nueva ruta de la seda definitivamente es la que permite en la actualidad ahora sí que perseguir esta visión global que pues aquí China pues verdaderamente saca provecho pues de todas las relaciones comerciales que hay hoy en día. Muchas gracias. Y bueno, concluimos por mencionar que en nuestro balance, pues encontramos que China es una potencia en ascenso, sin embargo, todavía hay liderazgo, todavía hay potencia de las estructuras de Occidente. Igual ahorita estamos viendo intentos, reuniones de los líderes de Occidente para tratar de frenar este liderazgo chino y también tratar de revitalizar el multilateralismo occidental.